Vamos con el vídeo. He dicho que iba a ser en dos partes, quizás sean tres. Bueno, intentaré darme prisa, pero también intento que las cosas queden un poco bien explicadas, que sea difícil. Bien, el sintagma preposicional era el quinto sintagma que nos quedaba por estudiar. El sintagma preposicional, como pongo aquí, es un poquito especial. La preposición en realidad no funciona como núcleo y eso se debe a que las preposiciones de por sí no pueden formar por sí mismas un solo sintagma. Como tengo aquí puesto en el ejemplo, he cenado con. Yo no puedo decir he cenado con. Cuando yo utilizo una preposición, tengo que acompañarla de un sintagma. De hecho, las preposiciones lo que hacen es introducir un sintagma. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, que ya lo tengo completo, he cenado con mi tío. Aquí mi tío es un sintagma nominal y viene introducido por una preposición. La preposición permite que podamos introducir ese sintagma porque no decimos he cenado mi tío y además pues nos va a dar pues algún pequeño contenido de significado, ¿no? Con, pues en este caso tiene un significado de compañía. Por esa razón, la forma del análisis del sintagma preposicional es necesariamente diferente al de los otros sintagmas. Las preposiciones, al igual que las conjunciones, vienen a ser como palabras pegamento, ¿no? Sirven para unir unas palabras con otras. Entonces, eso provoca que la preposición no sea un núcleo, sino un elemento de enlace. Y así es como lo vamos a señalar. La preposición es el elemento de enlace, la señalamos con una E. Aquí con mi tío, como veis, le tengo puesto una E. No me pongáis prep, ¿vale? No es que esté muy mal poner prep, pero es que la forma en cómo se hacen los análisis sintácticos es poniendo la E de enlace. Por lo menos con la metodología que utilizo yo, que es la que se utiliza mayoritariamente ahora mismo en la educación secundaria. Si algún día estudiáis filología, pues la haréis de otra manera. Pero así es como se hace en secundaria. Y después, mi tío es el sintagma nominal que introduce la preposición con y cumple la función de término. En realidad es término de preposición, porque es aquella, se llama así porque la preposición, el significado de la preposición termina, por así decirlo, concluye con ese sintagma y con mi tío forma una unidad que va a cumplir una determinada función dentro de la oración de la que forma parte. Yo digo, he cenado con mi tío, todo ello va a cumplir la función de complemento circunstancial de compañía, no solamente mi tío, ¿vale? Sino con mi tío. Entonces, el sintagma entero es el que cumple la función sintáctica, ¿de acuerdo? Entonces, todo ello va juntito, es un sintagma preposicional, con su elemento, que es el enlace, con su elemento de unión, el enlace, la preposición, y después el término, que será un nuevo sintagma. Generalmente, y sobre todo en los ejemplos que pongamos en clase, será un sintagma nominal. Yo puedo decir también, por ejemplo, la casa se cayó de vieja. ¿Mm? Entonces ahí estaría introduciendo un sintagma adjetivo, vieja. Pero este no es el caso. Este es con mi tío y ya está. Bien, bueno, pues con este sintagma preposicional terminamos esta primera parte del estudio de cada uno de los sintagmas. Ahora, cada uno de los sintagmas va a cumplir una función dentro de la oración y eso es lo que vamos a repasar ahora. Las funciones. Bueno, ya hemos dicho que hay dos constituyentes fundamentales en una oración. Para tener una oración hemos de tener en primer lugar un sujeto y después tenemos un predicado. Hay un caso especial que son las oraciones impersonales, pero ahora no las vamos a ver. ¿Mm? Entonces, vamos a tener un sintagma nominal que funciona como sujeto, por lo tanto su núcleo va a ser o un sustantivo o un pronombre, y después vamos a tener un sintagma verbal que va a funcionar como predicado. Por lo tanto, el núcleo de este sintagma, de todo este sintagma, va a ser siempre el verbo. El predicado va a ser siempre un sintagma verbal. Aquí en este esquema que os tengo hecho y que está en la página 6 de los apuntes que os tengo en Escolarium, la oración simple, que os pondré también en el blog, digo que cuando analizamos una oración tenemos tres niveles de análisis. Es esto que viene aquí, os lo deberíais leer para saber de lo que hablo, porque después decís que no os entráis, pero es que realmente tampoco miráis bien los apuntes. Dice, el primer nivel es aquel que está compuesto por las funciones oracionales, es decir, el sintagma nominal, que funciona como sujeto, y el sintagma verbal, que funciona como predicado. ¿Mm? En segundo lugar, dice, en un segundo nivel de análisis tenemos los complementos del verbo. Es decir, dentro del predicado vamos a tener distintas funciones sintácticas, como son el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial, el complemento predicativo. Nosotros solamente vamos a estudiar cuatro funciones sintácticas, que son
el atributo, el complemento directo, el complemento indirecto y el complemento circunstancial. Si nos da tiempo, porque ahora con todas estas restricciones que tenemos a causa del coronavirus, pues nos limita un poco, veremos otras funciones sintácticas más que tenéis esquematizadas, ¿vale? Pero por el momento las que vamos a ver son esas. Y aquí os tengo explicadas cada una de las funciones sintácticas en estos apuntes. ¿Veis? La primera, el atributo. Y además os las tengo resumidas también, como os dije el otro día en el otro vídeo que os puse, en las fotocopias que di en clase. Aquí las tengo, bueno, pues esquematizadas en una serie de puntos, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos, la primera función que tenemos es el atributo. El atributo es una oración que aparece en oraciones de predicado nominal. Mirad, si os vais a la penúltima página aquí también de los apuntes que os puse, en la página 19 pone resumen de análisis de las funciones sintácticas. Digo, el primer paso va a ser siempre separar el sujeto del predicado. El segundo paso, bueno, analizamos el sujeto y los complementos que tenga. Y después el tercer paso es analizamos el predicado. Y en primer lugar señalamos si se trata de un sintagma verbal o de un predicado, si el sintagma verbal es un predicado nominal o es un predicado verbal. Recordad que los verbos de predicado nominal son los que están formados con los verbos ser, estar o parecer. Y los de predicado verbal están formados con el resto de los verbos. ¿Mm? Como veis aquí en el esquema que tengo puesto, a ver si lo encuentro. Ay, madre, aquí. Bien, ¿veis? Sintagma nominal sujeto, sintagma verbal predicado verbal. ¿Veis? Lo tengo puesto ahí. ¿Eh? Aquí analizamos las funciones oracionales y después, por cierto, se me olvida decirlo, aquí ya adentro analizamos el interior de cada sintagma. Antes de continuar con el atributo, sí que me gustaría decir que es importante hacerlo todo de abajo arriba. Muchos de vosotros empezáis analizando primero esto porque decís que después os quedáis sin espacio, pero es que así lo hacéis mal. Deberíais empezar siempre analizando primero el sujeto, sintagma nominal sujeto, ver las funciones de cada uno y después ya analizar el interior de los sintagmas. Ver si hay un complemento del nombre, si hay un complemento del adjetivo, si hay un determinante, si hay un modificador, etc. Pero bueno, es una batalla perdida. El atributo, decimos, es la primera definición. Aparece siempre con los verbos ser, estar o parecer. Por ejemplo, Juan es listo. ¿Mm? En los apuntes tengo varias recomendaciones sobre cómo reconocer un atributo. Aparece siempre en oraciones de predicado nominal, por lo tanto con los verbos ser, estar, aparecer. Se puede sustituir por el pronombre átono, lo. Por ejemplo, las oraciones que os puse el primer día, las que os puse todavía en clase, me estoy refiriendo. El paciente está enfermo, el paciente lo está. La casa parece vacía, la casa lo parece. Y siempre va a concordar en género y número, bueno, siempre hay alguna excepción, pero bueno, las que os voy a poner yo, siempre concuerda en género y número con el sujeto. La casa, femenino singular, vacía, femenino singular. Mi padre, femenino plural, ingeniero, femenino plural. Por aquí tenía alguna más, bueno, ahora no recuerdo dónde está. Aquí, la jarra está bastante rota, la jarra, femenino singular, rota, femenino singular. Si fuesen las jarras, pues sería las jarras están bastante rotas, ¿vale? Y esto estaría en, en plural. Bien. Bueno, pues eso es el atributo, ¿de acuerdo? La siguiente función sintáctica es el complemento directo. El complemento directo es un complemento que termina o finaliza el significado del verbo. Los verbos que se construyen con complementos directos se denominan verbos transitivos. ¿Por qué? La palabra transitivo proviene del latín transire, que significa pasar. Eso significa que el significado del verbo se traslada o pasa al complemento directo, ¿no? Al menos parcialmente. Por ejemplo, cuando yo utilizo el verbo hacer, necesito decir qué es lo que hago. Yo hago los deberes o yo hago una casa. El hombre ha comprado un coche, ¿no? Es decir, necesitamos ese complemento que finalice el significado del verbo. Es verdad que hay algunos verbos que se utilizan siempre con un complemento directo y hay otros verbos transitivos que pueden no utilizarse con un complemento directo. Por ejemplo, el verbo estudiar. Cuando yo utilizo el verbo estudiar, puedo decir he estudiado matemáticas, en cuyo caso utilizo el complemento directo. Sin embargo, puedo decir ya he estudiado.
¿m? Y ahí no utilizo el complemento directo. Con el verbo comer, he comido macarrones, macarrones complemento directo, o puedo decir ya he comido, ¿vale? Y ya se supone que entonces no utilizamos un complemento directo. ¿Por qué? Pues porque se da por sobreentendido, ¿no? ¿Qué es lo que has comido? Pues habré comido sopa, macarrones, patatas fritas, lo que sea, ¿no? O simplemente porque lo que queremos decir es que has hecho el acto de comer, he comido comida. Entonces en esos casos se utiliza sin complemento directo, se utiliza como si fuese un verbo intransitivo. Los verbos intransitivos son aquellos que se utilizan sin complemento directo. Por ejemplo, el verbo sonreír. Cuando nosotros utilizamos el verbo sonreír, no utilizamos el complemento directo, porque no necesitamos un complemento que finalice el significado del verbo. ¿Qué es lo que sonreímos? Sonrisas. No digo yo sonrío, sonrisas. Es verdad que hay veces que utilizamos algunos verbos intransitivos de forma transitiva. Por ejemplo, el verbo llorar. He llorado lágrimas de sangre. Pero generalmente no utilizamos el verbo llorar con un complemento directo, porque se supone que cuando lloramos, lloramos lágrimas, no vamos a decir he llorado lágrimas, ¿no? O por ejemplo, el verbo vivir, ¿no? He vivido una vida muy feliz. Pues ahí estamos utilizando el verbo vivir con un complemento directo. La he vivido. Sin embargo, generalmente lo vamos a utilizar como un verbo intransitivo. He vivido muy feliz, he vivido tranquilamente. O si significa residir, pues he vivido en Madrid toda mi vida. Bueno, pues así. El complemento directo, ¿cómo lo podemos reconocer? Generalmente no será difícil. Es siempre un sintagma nominal, salvo un caso especial que vamos a ver después. Después, pongo aquí, completa el significado del verbo, que es lo que hemos dicho. Muy importante, se puede sustituir por los pronombres lo, la, los o las. Por ejemplo, aquí el hombre ha comprado un coche, el hombre lo ha comprado. Jacinto ha enviado una carta, Jacinto la ha enviado. El muchacho recibió una carta, el muchacho la recibió. Creo que esto ya lo expliqué el otro día. Se puede convertir a pasiva, esto no lo vamos a ver ahora porque además es un método bastante inseguro. ¿Mm? En ocasiones, cuando el complemento directo se refiere a una persona, entonces va encabezado, el sintagma nominal se convierte en un sintagma preposicional y va encabezado por la preposición a. Eso es un problema porque ahí lo podemos confundir con otro complemento que es el complemento indirecto. Por ejemplo, si tenemos quiero mucho a Yolanda, podemos dudar de si a Yolanda es un complemento directo o es un complemento indirecto. Una de las fórmulas para reconocer si es un complemento directo o un complemento indirecto es anteponer al verbo el sintagma a Yolanda. Entonces se produce lo que se llama la duplicación del complemento directo. El complemento directo aparece duplicado, aparece en forma de sintagma preposicional a Yolanda y también en forma de pronombre átono. A Yolanda la quiero mucho, ¿vale? Entonces podemos ver que es a Yolanda la quiero mucho y no a Yolanda le quiero mucho. Es más frecuente confundir el complemento indirecto de persona cuando se refiere a un hombre que cuando se refiere a una mujer. Si yo digo, por ejemplo, quiero mucho a Jacinto, puedo dudar si decir lo quiero mucho o le quiero mucho. Entonces, si tenemos esa duda, podemos probar a pasarlo a femenino. En vez de decir a Jacinto, si yo pongo el examen, quiero mucho a Jacinto. Es decir, voy a ver cómo es. Quiero mucho a Yolanda. ¿Cómo se dice? ¿La quiero mucho o le quiero mucho? Claramente se dice la quiero mucho, ¿no? Pues si a Yolanda funcionaría como complemento directo, en la oración quiero mucho a Jacinto también funciona como complemento directo. ¿Mm? Vale. Bueno, si os leéis los apuntes vais a ver algún truco más para reconocer el complemento directo. El siguiente complemento es el complemento indirecto. El complemento indirecto es aquel que recibe indirectamente la acción del verbo. El complemento que recibe indirectamente la acción del verbo. Es el destinatario de la acción. Cuando yo digo, por ejemplo, le he enviado una carta a mi prima, la persona que recibe la carta, mi prima, sería el complemento indirecto. En las oraciones que os puse ayer, pues tengo algunos complementos indirectos. Ayer no, el otro día. Por ejemplo, le he enviado una tarjeta a mi prima, una oración muy parecida, ¿no? Pues a mi prima es complemento indirecto. El complemento indirecto siempre va encabezado por la preposición a. He enviado una tarjeta a mi prima. Lo podemos sustituir por el pronombre le. Le he enviado una tarjeta. Y en español es muy frecuente y a veces obligatorio la duplicación del complemento indirecto. Es decir, que el complemento indirecto aparezca en la forma de sintagma preposicional encabezado por a y también como pronombre átono le, en cuyo caso pues lo tenemos que señalar dos veces. No es que haya dos complementos indirectos distintos, es el mismo complemento indirecto. Lo que sucede es que aparece duplicado, le y a mi prima. Lo mismo que sucedía con el complemento directo. A Yolanda la quiero mucho. ¿Mm?
pasa eso. Bueno, me he vuelto a enrollar y se me vuelven a pasar los 15 minutos. Corto. Y tengo que cortar rápido porque si no